En este año, varios residentes de un pequeño pueblo en Australia han reportado un fenómeno desconcertante: recibir llamadas telefónicas de parientes fallecidos. Estas llamadas fantasma han dejado perplejos tanto a los habitantes como a los investigadores, ya que no hay una explicación lógica que pueda aclarar estos eventos. Australia, 2024. Las llamadas suelen provenir de números desconocidos o de los mismos números que pertenecían a los fallecidos. En muchos casos, las personas reportan escuchar la voz de sus parientes muertos, con mensajes que varían desde lo cotidiano hasta lo profundamente personal. El fenómeno no es constante. Algunos residentes reciben estas llamadas esporádicamente, mientras que otros informan de una frecuencia mayor, especialmente durante fechas significativas como aniversarios o cumpleaños de los fallecidos. ¿Cuál sería tu reacción si escucharas la voz de tu padre, de tu tío, de tu hermano, de tu mejor amigo que ya no se encuentra con nosotros? En este caso, algunos se encuentran consuelo en estas llamadas, interpretándolas como un signo de que sus seres queridos están cuidándolos desde el más allá. Otros, en cambio, buscan explicaciones científicas. Hay que hacer notar en este caso las tecnologías avanzadas, las que son utilizadas por empresas que crean avatares digitales de personas que ya no se encuentran con nosotros. En China, por ejemplo, se han desarrollado deepfakes y avatares interactivos para consolar a los familiares, así como la inteligencia artificial, que hoy en día es muy fácil clonar cualquier tipo de voz. Aunque en este caso no sería factible, estamos hablando de muchas llamadas, y simplemente para la clonación de una sola voz requeriría demasiado tiempo. ¿Y solo para una broma? Así que vamos por la explicación, que podría ser psicológica. En momentos de duelo, es común que las personas experimenten visiones o sueños con sus seres queridos fallecidos. Las llamadas telefónicas podrían ser una extensión moderna de este fenómeno, donde la tecnología y las expectativas personales se mezclan. Pero, ¿qué pasa para aquellos que creen en lo paranormal? Las llamadas fantasmas podrían ser interpretadas como intentos de comunicación desde el más allá. Este punto de vista es respaldado por experiencias similares reportadas globalmente, donde las personas afirman haber tenido algún tipo de contacto con familiares que ya no están con nosotros. Ahora, ¿qué explicación podríamos dar a una persona que habla con una persona que ya está muerta y ella no lo sabe? Hace algunos años se reportó un extraño caso en Chile donde una operadora de call center habló con el supuesto esposo fallecido de una clienta. Este incidente paranormal generó bastante atención y curiosidad tanto en las redes sociales como en los medios. Aquí te dejo parte de esta llamada. Pon mucha atención. ¿Aló? Sí, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Mi nombre es Nilda Bustos y soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. ¿Con quién tengo el gusto? Gonzalo Vargas. Don Gonzalo, ¿cómo está? Bien, usted. Resfriada. Don Gonzalo, ¿se Cuénteme. nota? Cuénteme. Don Gonzalo, ¿usted conoce Fundación Niño y Patria? Ya. ¿Podemos contar con su ayuda? Déjeme conversarla con mi señora y ¿A qué hora lo puedo llamar, don Gonzalo? dame la tardecita, como después de las 6. Después de las 6. Sí, Muy amable, don Gonzalo. cómo no. Hasta luego. Hasta luego. ¿Aló? Hola, buenas noches. Buenas noches. Con la señora de don Gonzalo. Sí, Buenas noches, mi nombre es Nilda Bustos, soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. ya. No sé si don Gonzalo habrá conversado con usted, señora. Don Gonzalo ya está fallecido. ¿Cómo está fallecido? Sí, mi esposo falleció. Ya hace ¿Cuándo? 14 meses ya. ¿Y cómo yo hablé con él? ¿A lo mejor será su hijo? No, pero que aquí no hay ningún hijo conmigo en este momento. ¿Verdad? ¿De verdad? ¿Y con quién hablé? Estoy llamando al 857-1120. Sí, ¿Ya? sí, ¿Y usted no estuvo en todo el día, señora? en todo el día. ¿Y no había nadie? ¿No? Pero si yo hablé con él hoy día.
Ojalá que a mí me conteste el teléfono mi viejito algún día. Señora, ¿me está hablando en serio? ¿Cuál es su Le nombre? estoy hablando María Isabel Rodríguez Rojas. Señora María Isabel, yo hablé con don Gonzalo. Ya. Me imagino que me está hablando en serio, ¿verdad? Y él me dijo que la que tomaba las decisiones en la casa era usted. Que usted decidía si era socia de nuestra red. Uy, no le puedo creer. Yo no le voy a estar mintiendo, estoy tan sorprendida como usted. Yo tomo siempre tomé yo las decisiones, él siempre me decía usted decida, pero mi esposo falleció hace ¿Usted no tiene ningún hijo, señora? Tengo 4 hijos, ¿Pero pero no había ningún hijo en su casa hoy día? no, ninguno. ¿Y Pero para qué le voy a estar mintiendo? ¿No entiende? me dejó triste. Ay, no lo puedo creer, señora. ¿Qué quiere que Aquí le no diga? hubo nadie en la casa en todo el día. No lo puedo creer. Hacen 14 meses que mi esposo está fallecido. ¿De qué falleció? Un accidente terrible. Fuimos de vacaciones y tuvimos un accidente. Falleció mi esposo y mi novia. ¿Qué edad tenía él más o menos? 66 años. Ya. Así como este y otros fenómenos, sigue siendo un misterio. Y mientras no haya una explicación clara, las llamadas fantasma continuarán intrigando y asustando a aquellos que las experimentan. ¿Has tenido alguna experiencia similar? Déjamelo saber en la caja de los comentarios. Y no olvides suscribirte.